Buenas tardes. Este trabajo es para presentarse en el doctorado en Ciencias de la Educación y pertenece a lo que es la asignatura La evaluación de la práctica docente en el marco de la investigación-acción. El tema es el docente desde la perspectiva del alumno. Mi tutor es el doctor en Ciencias Gilberto Nieto López y un servidor es Ricardo Aarón Castillo. En primer término, quiero hacer una reflexión desde el punto de vista del alumno de lo que es ser un buen maestro. Un buen maestro, desde el punto de vista del alumno, es aquel maestro que llega temprano a su clase, siempre y cuando no sea la primera clase, o sea, en las posteriores, porque ellos regularmente llegan un poquito tarde. Que sea un maestro que tenga dominio de su contenido, que haya tenido planeación de su clase, que la tenga bien organizada y que tenga medios didácticos con los cuales exponerla, así como que haya una dinámica grupal en la cual estén involucrados ellos. Desde mi punto de vista, eso es lo que un alumno cree que debe de ser un buen maestro. ¿Cómo se clasifica a los maestros? Lógicamente desde nuestro comportamiento. Desde que nosotros entramos al aula de clase, el alumno se puede dar cuenta de cómo en realidad nosotros somos por la actitud que tengamos delante de ellos. Si nosotros somos un maestro serio, rígido, que únicamente hace exposiciones magistrales, lógicamente que va a pensar que somos un maestro de tipo tradicionalista. Si el alumno observa que su maestro implementa técnicas didácticas que les exponen los objetivos que va a tener la clase y los involucra, pues lógicamente que va a pensar que está frente a un maestro de tipo tecnologicista. Pero si el maestro elabora una clase en la que los involucre a ellos, pero también los haga reflexionar, los haga meditar, los haga interpretar el conocimiento, los haga recrearlo, e incluso entre la discusión que se cree, los haga generar conocimiento, pues lógicamente que están frente a un maestro con un enfoque reflexivo. ¿Qué solicita el alumno a su maestro para considerarlo excelente? Lógicamente, lo que solicita el alumno es que el maestro tenga calidad para lograr que su acto educativo tenga inspiración para el alumno, que el alumno pueda participar, pueda motivarse, que el alumno pueda explayarse en opiniones, que el alumno pueda incluso hasta estar en desacuerdo con su docente. Es decir, estar disentiendo de lo que dice su maestro. El disentir no es malo. Yo pienso que si un alumno lo hace y lo hace con argumentos, está excelente para que la clase sea inspiradora y que conduzca a un cambio en la acción que se está teniendo dentro del salón de clase. Realmente se da atención a las necesidades y expectativas de los alumnos dentro de una clase y también por parte del maestro. Muchas veces nunca hacemos los maestros un diagnóstico antes de comenzar nuestra clase para saber qué tanto saben los alumnos sobre el tema, para saber desde dónde vamos a partir, desde dónde vamos a
pedir la reflexión, desde dónde vamos a pedir la participación de nuestros alumnos dentro de la clase. Y mucho menos queremos saber qué expectativas tienen para con la clase, qué es lo que quieren aprender del tema que tenemos para ellos durante la clase. Creo que eso es de nodal importancia para que un alumno se sienta realmente interesado y que sienta que sus necesidades y expectativas están dentro de la clase. Cuando se hace un pedido irracional, se muestra un comportamiento irresponsable por parte del docente. Algunas veces los docentes, sobre todo los que hemos entrado desde que egresamos, hemos pedido tareas irracionales, metas que difícilmente el alumno va a alcanzar. Quizá porque queremos que den un salto cuántico y que ellos puedan aprender más rápido de lo que debe de ser. Pero el aprendizaje debe de ser paulatino, debe de ser gradual a su coeficiente intelectual, a su grado de comprensión. No podemos correr si el alumno viene atrás. Se supone que la clase es un acompañamiento entre grupo y maestro y por lo tanto debemos ir a la par. Otra de las cuestiones importantes dentro de una clase es cuando los alumnos piensan que los docentes, por ser adultos, siempre tienen la razón dentro del salón de clase. Y muchas de las veces los profesores no tenemos razón y seguimos insistiendo de que sí la tenemos. Entonces, debemos reconocer un nivel de no sé delante del grupo. Si es que no se tiene la respuesta a la interrogante planteada, debemos de hacerlo por la salud del grupo y por el aprendizaje del grupo. Nosotros, como docentes, tenemos nuestros límites, pero también debemos de retarlos y de impulsarlos para que conjuntamente ambas partes busquemos el conocimiento y busquemos la respuesta a esa pregunta. Otra situación que se presenta continuamente en las clases es que los alumnos creen que los docentes, por ser adultos, siempre tienen la razón dentro del salón de clase. Y como dice esta frase, esos profesores que no tienen razón y siguen insistiendo de que sí la tienen. Yo pienso que todos los docentes debemos de reconocer nuestros límites. Y frente a una pregunta, a un interrogante, en donde no se tenga la respuesta, hay que reconocer un nivel de no sé. Pero también decir que podemos investigarlo conjuntamente con el grupo hasta sacar la verdad y la solución o la alternativa al problema que se está planteando o a la interrogante que se está planteando. Para mí eso es muy importante. Otra de las cosas que suceden frecuentemente es que los docentes tenemos pensamientos de tipo racional y no son las concepciones que debemos hacernos del mundo y menos ante la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Nuestros alumnos muchas veces durante el desarrollo de la clase nos hacen preguntas de la situación actual del país, de la situación actual de nuestro estado, de la situación actual de nuestra ciudad y de nuestro entorno, de diferentes cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas. Y nosotros tenemos que dar nuestra opinión. ¿Por qué? Porque ellos la están esperando y es mejor que la tengan de nosotros, que somos sus maestros,
y se supone que tenemos más experiencia que ellos, a que la reciban de uno de sus compañeros de clase o de una persona que no es la recomendable. Maestro no es aquel que sabe mucho, es quien te estimula siempre a estudiar. Te ayuda la educación a valorar para poder razonar y poder pensar. Un docente tiene sueños inspiradores y también debe de tener pensamientos esperanzadores. Eso es lo que espera oír el alumno de él. Espera escuchar una palabra alentadora sobre la situación climática o ambiental que vive nuestro planeta. Espera una palabra alentadora sobre la situación de salud de la población marginal de nuestro país, marginal y marginada de nuestro país. Y también quiere conocer un pensamiento esperanzador sobre la economía, sobre la evolución de la economía y sobre la inseguridad pública. Nosotros como maestros siempre estamos expuestos a que nos pregunten durante la clase algo así. Entonces, nosotros debemos estar informados, no nada más tener el dominio de nuestra disciplina, sino que también estar informados de lo que está sucediendo actualmente en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, para poder dar nuestra opinión. Los maestros debemos de pensar como niños, es decir, no tener limitaciones para lograr nuestros sueños. Eso es lo que los alumnos quieren ver en nosotros. No quieren ver que seamos una especie como de borregos, de personas que no tienen sentimientos, que no tienen emociones, que no tienen sueños, que no tienen expectativas, que no tienen metas, que no tienen un futuro. Ellos ven un ejemplo en el maestro y de hecho reproducen las prácticas de los docentes cuando son profesionistas. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos una práctica docente que sea acorde a las expectativas de los alumnos, que los involucremos en esos sueños que tenemos y, ¿por qué no?, quitarnos las vergüenzas, quitarnos las penas y pensar como un niño, porque un niño cuando es chico, cuando es pequeño, por eso tiene tanta creatividad, porque no le da vergüenza hacer las cosas. Y a medida que vamos creciendo, perdemos esa creatividad porque nos da pena lo que puedan decir de nosotros los demás. Es importante que nosotros volvamos a retomar esa etapa y que aprendamos de los niños para que ellos puedan vernos a nosotros como un ejemplo a seguir en lo real. Los maestros debemos de tener confianza en nosotros mismos y no debemos ponernos limitaciones para poder aprender. Eso es lo que quieren ver nuestros alumnos. Quieren ver una persona que quiere comerse el mundo, una persona que demuestra su interés por el aprendizaje, que les inspire a ellos nuestra actitud para que ellos la retomen en un futuro no muy lejano. Esa es una cualidad que admira a un alumno de su docente, que sea dinámico, que sea activo, que sea feliz y apasionado con su práctica docente. Yo eso es lo que me he fijado de mis alumnos y que les gusta mucho escuchar a una persona sensible y a una persona positiva y que tiene liderazgo académico. Una de las cuestiones que tenemos que replantearnos los docentes es si tenemos una actitud restrictiva con los alumnos. A ellos todo se les hace fácil
y tienen una mente clara, una mente limpia, en la cual podemos imprimir muchas imágenes que ellos pueden convertir en aprendizaje y que ellos pueden recrear. Por eso es tan importante que no seamos para nada restrictivos, que no les digamos no hagas esto, guarda silencio, apaga tu celular, suelta a tu compañero, etc. Mejor organicemos al grupo, hagamos interesante nuestra clase, pongamos atención a lo que ellos quieren. Si ellos están viendo su celular, pidámosles que busquen alguna palabra, algún tema en alguno de los buscadores para poder utilizar lo que ellos están haciendo, pero nunca restringirles su comportamiento, porque eso los hace sentir mal. Esta diapositiva es muy importante porque nos pone en una disyuntiva. Debemos de permitir que se utilicen los dispositivos inteligentes dentro del aula. Me refiero a teléfonos celulares, a tablets, a laptops, incluso a computadoras. Yo pienso que sí es muy benéfico. ¿Por qué lo pienso? Porque un alumno que sabe usar esa tecnología de punta, pienso que es más productivo dentro de un salón de clases. A mí me pasó que yo les pedí que bajaran el libro electrónico de la asignatura que yo les estaba impartiendo el semestre pasado. Lo bajaron y cuando yo estaba dando una exposición sobre uno de los temas que venían en ese libro, ellos lo iban viendo en su dispositivo y yo no sabía, lo estaban viendo por debajo. Y cuando yo decía algo y me pasaba a otra diapositiva, inmediatamente alguien levantaba la mano y me decía, le faltó decir esto. Y me dio mucha risa, pero realmente a mí me gustó que ellos estuvieran tan interesados en ir siguiendo lo que yo iba diciendo en su smartphone. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estando en clase, ya sea porque tocan a la puerta, se abre la puerta, le hablan a fulanita, no la deja uno salir y se pierde el control de la clase, o suena un celular, etc. Es muy importante que nosotros también seamos lo suficientemente sensibles como para aprovechar ese momento, en primer lugar para desestresar al grupo, destensarlo y hacerlo que entre en una dinámica positiva en la cual pueda haber un comentario humorístico por parte del docente y posteriormente continuar con la clase, que es una manera de darle un descanso al alumno. Por eso, yo estoy de acuerdo en no ser opresivo y en no tener el control completo del grupo en todo momento de la clase, sino aprovechar esos momentos y llevarlos por caminos que van a beneficiar a que el alumno verdaderamente aprenda. Otra de las situaciones que se da muy comúnmente dentro del salón de clase es que el docente siente la necesidad de imponerse ante el alumno, cosa que a mí me parece que es una situación que podemos eludir, que podemos evadir y que podemos aprovechar para mejor darle voz a los alumnos e involucrarlos y permitirles que ellos mismos pongan sus reglas, que ellos mismos nos digan cómo debemos actuar en una situación similar. Es importante que nosotros, el grupo y nosotros como maestros, establezcamos un reglamento interno en el cual no quiere decir que se lleve cabo a rabo, sino al contrario. Podemos retomar muchas de las situaciones que se dan dentro del salón de clase, sobre todo
cuando hay esas situaciones de desatención por parte de ella. Por eso yo sí creo que el alumno debe tener injerencia sobre el reglamento no escrito dentro del salón de clase. Es importante que dentro del salón de clase nuestros alumnos sepan que no solamente van a poder participar dentro de la clase, sino que nosotros como docentes vamos a tomar en cuenta las expectativas que ellos tienen en cuanto al conocimiento que van a internalizar y que no vamos a imponer una perspectiva unilateral. Muchas veces a mí me ha pasado durante clases en las que he estado en desacuerdo y mis alumnos han estado en desacuerdo conmigo. Y se ha tornado un debate que a mí me parece benéfico y que les permite aprender a internalizar mejor el tema. Por eso, nuestras armas deben de ser los argumentos, pero los argumentos que tengan una referencia bibliográfica, documental, que la respalde. Por eso es importantísimo que ellos tengan en cuenta que son tomadas sus expectativas. Para mí la palabra de subestimar y sobre todo la capacidad de mis alumnos no existe. Para mí lo que existe es mi capacidad de asombro ante los logros de ellos, ante las capacidades que pueden adquirir, ante las competencias que ellos me demuestran cada día en cada clase. Yo lo que siempre he dicho por lo regular es de que casi siempre, por ejemplo en este semestre, me toca darle clase a 6 grupos. Y yo he visto que ninguna clase me sale igual, aunque es el mismo tema. ¿Por qué? Porque ellos la hacen diferente. Yo llego con mi misma exposición a los 6 grupos y ellos la hacen diferente. ¿Por qué? Porque yo hago que ellos se involucren, que ellos opinen, que ellos hablen, que ellos interpreten, que ellos aporten, que ellos recreen el conocimiento. Entonces, subestimarlos es negar que ellos tienen mayor cercanía a la telemática, a la informática, a la computación y sabemos que el conocimiento es infinito. Hay muchos conocimientos que ni siquiera nosotros los maestros conocemos y que ellos sí los tienen. Entonces, nuestro deber es compartir. Pero ¿cuáles son los desafíos que tenemos los docentes desde la perspectiva de nuestros alumnos? Pues definitivamente el desafío mayor que tenemos es abrirnos al conocimiento, abrirnos a que ellos mismos sean protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, de que nosotros seamos coautores de la recreación y de la generación de conocimientos, que nosotros seamos sus acompañantes, que retroalimentemos en el momento que sea preciso y que también permitamos que la tecnología de última generación se involucre dentro de nuestras clases. Eso nos hará sentir mejor con ellos se sentirán mejor en su clase y lograremos que ellos aprendan a aprender. Algo elemental dentro de todo proceso de comunicación es el intercambio de mensajes. Entonces, si nosotros escuchamos a los alumnos, ellos nos van a escuchar a nosotros. Es importante que sepamos sus inquietudes, qué tienen para con el conocimiento, desde qué perspectiva quieren ver la clase, qué quieren que hablemos del tema
que nos tocó ver ese día y sobre todo poder saber el estado anímico que ellos tienen en el momento de aprender, si están dispuestos en ese momento para aprender o hay que hacer una dinámica para poder prepararlos para ese momento. Yo creo que todo buen coordinador de aprendizaje debe de ser también un buen ambientador que permita impulsar a los alumnos hacia el aprendizaje. Me encontré esta pirámide sobre la taxonomía de Bloom y la clase invertida y me gustó mucho. Lo único que no me gustó fue la base de la pirámide que dice memorizar y que yo dije, aquí lo que debe de quedar es interesar. Lo primero que debemos de hacer es interesar al alumno, hacer que se interese por el tema de estudio que tenemos para ese día y posteriormente pasar a la etapa de comprensión del tema y de entendimiento de él. Posteriormente podemos aplicarlo, analizarlo, evaluarlo y, ¿por qué no?, hasta crear conocimiento. Por ello es importante que ellos puedan conocer esta pirámide y llevarla a efecto. Lógicamente, todo maestro no tiene como meta transformar a sus alumnos en adultos jóvenes. Muchas de las veces eso pasa, desgraciadamente. En algunas ocasiones creemos que debemos de sorprender a los alumnos hasta con un arma, o hay maestros que introducen algunos elementos dentro de la clase, les hacen desayunos, pues cualquier cosa por llamar la atención. Yo pienso que de eso no se trata el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de que verdaderamente nosotros interesemos al alumno, pero no como, por ejemplo, como esta maestra danesa, en la que ella se desnuda delante de los alumnos para que los alumnos conozcan anatomía. Eso no quiere decir que ella quede totalmente desnuda, sino que trae una malla en la parte interior junto a su cuerpo en forma de esqueleto, y entonces es la forma como les hace que volteen a verla y que aprendan. Por ello es importante que nosotros no veamos a nuestros alumnos como adultos jóvenes, porque a veces hasta los docentes y las docentes se hacen ilusiones con alumnas, con alumnos, y posiblemente puede crearse una relación no sana para el resto de la clase. Es importante que nosotros, los docentes, seamos lo suficientemente maduros para respetar a nuestros alumnos. Otra situación que también comúnmente se da es que los alumnos a veces bostezan, a veces hasta se estiran, y las señoritas, les digo, se ve mal, ¿verdad?, que una señorita se esté estirando dentro de un salón de clases, o a veces hasta se quedan dormidos. Eso da mucho que decir de la clase que estamos coordinando. Por eso estoy de acuerdo con que debemos de crear oportunidades para que los alumnos se involucren realmente. Hacer grupos colaborativos, hacer una dinámica grupal, introducir quizá el uso de la telefonía celular, de los teléfonos inteligentes, y por qué no hacer hasta experimentos dentro del aula. Yo recuerdo a una docente que da bioestadística, y resulta de que durante todas las clases, durante todo el semestre, permitía que sacaran las fórmulas, que sacaran la calculadora, etcétera, y ella misma las usaba, pero el día del examen ellos les llegaba con la sorpresa de que ellos no podían sacar
ni la calculadora ni las fórmulas. Entonces, hay una incongruencia total, porque ella debió de haberlos enseñado a resolver los problemas sin calculadora y sin fórmula. ¿Qué tanto confío y tengo expectativas en las propuestas de mis alumnos? Pues quiero decir que en un gran porcentaje, casi un 100%. ¿Por qué? Porque sé que son propuestas que van a enriquecer la clase. Uno como docente no puede creer que es el todólogo de ahí de la clase. Yo he entrado a salones antes de que lleguen los alumnos y veo todas las sillas y jamás se me ha ocurrido darle clase a las butacas. Sin alumnos no hay clase y se necesita que la clase llene las expectativas de ellos y lógicamente que encuentre en respuesta las propuestas de ellos y por qué no decirles de qué forma abordar la clase ese día y que ellos propongan la dinámica grupal para poderla abordar. En todo salón tenemos siempre un líder y los líderes son buenos. Muchos maestros no les gustan porque creen que les van a opacar su perfil de docente, pero en la realidad los líderes son en quien un docente se puede apoyar para poder coordinar al grupo y para poderlo llevar a niveles insospechados. Es importante los líderes de cada grupo porque con ellos podemos dejarlos que den ideas, aporten ideas y se pueda lograr una mejor clase. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos a un alumno que está sobre un estante sentado y por lo regular nunca hacemos uso de las personas que están dentro de nuestra clase y que les gusta estar haciendo relajo, que son muy dinámicos, que son hiperkinéticos, sinestésicos, etc. Ellos son las personas con mayor creatividad que tenemos dentro del salón de clases. Yo me he puesto a platicar con ellos y me han dado ideas de cómo les gustaría que fuera su clase. Por ello, no desechemos la oportunidad de tener acceso a la creatividad de las personas que tienen liderazgo dentro de nuestros grupos. Nunca en mi práctica profesional he dejado que los problemas de mis alumnos ellos mismos los arreglen. Se me hace una especie como de irresponsabilidad. Hace un momento me mandó un audio de WhatsApp uno de mis alumnos donde me decía que desgraciadamente no había entregado el dinero de varios tratamientos en la clínica de odontología y que probablemente lo expulsaran y que su caso iba a llegar a consejo de unidad y que lo ayudara porque yo era consejero de unidad. Yo le pregunté, ¿pero por qué razón no entregaste el dinero a tiempo? Me dijo, doctor, es que a veces no tenía ni para comer. Dije, qué bueno que menciones eso, porque eso es lo que necesitamos en el consejo precisamente para poder resolver tu caso. Porque si tú no hablas, si tú no dices la verdad desde tu perspectiva, lógicamente, pues los problemas no se van a arreglar solos, ni ustedes van a poderlos arreglar. Necesitamos arreglarlos conjuntamente. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con los problemas de los alumnos y con todos los que tengamos enfrente. Una de las cosas que más me he encontrado durante esta asignatura
es que los docentes debemos de seguir aprendiendo para poder, estando frente a grupo, dar un conocimiento actualizado. Y yo me he preguntado también, como se preguntó la niña que habló en el audiovisual que nos proporcionó la universidad, de cómo podemos seguir aprendiendo los adultos. Pues lógicamente e innegablemente que a través de la educación continua. Pero hay muchas otras formas. Desde las personas que son autodidactas. Por ejemplo, mi hermana acaba de tomar un diplomado en inglés. Otros amigos han estudiado hasta gastronomía, etcétera, con tal de seguir aprendiendo. Ahora que tenemos la telemática cerca de nosotros, tenemos el mundo en nuestras manos para aprender. Yo fácilmente, diariamente me leo 30 artículos de diferente índole que me ponen en contacto con mi entorno. Aparte de leer lo más importante de 5 periódicos locales, 2 nacionales y 3 revistas, 2 de economía y una de política. Entonces, para yo poder tener elementos cuando mis alumnos me preguntan sobre las situaciones por las que está pasando nuestro país, nuestra ciudad, etcétera, ya lo había comentado. Por ello, pues hay muchas asociaciones a las que se pueden afiliar los adultos mayores para poder estar en convivencia con otros adultos que tienen los mismos intereses, que pueden juntarse hasta para tocar música, formar conjuntos, hacer lecturas, hacer trabajos, entretenerse entre ellos mismos con actividades tales como temas educativos, la exposición de temas educativos. Y no se diga de lo interesante que es viajar. El viajar es conocer. Entonces, cuando nosotros viajamos, si verdaderamente hacemos un viaje conociendo, viendo los antecedentes de ese lugar, conociendo cómo se fue desarrollando, cuáles son las experiencias que ha tenido la población, etcétera, estoy seguro que nos vamos a dar sin querer cuenta de todo el conocimiento que hay detrás de ese viaje. Por ello es tan importante la lectura, la conversación, el viajar, el juntarse en grupos y el aprender. Finalmente, quiero dar las gracias al doctor Gilberto Nieto López, mi tutor, por la oportunidad que nos ha dado de hacer estos videos, porque realmente son una experiencia de la que jamás me voy a olvidar. Gracias mil por ello.